Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mensaje de Jesús siempre fue y hoy es el mensaje, las buenas noticias del evangelio del reino de Dios. Y el reino, como hemos platicado muchas veces, es el lugar donde se hace la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en la tierra. Es donde las cosas que se hacen en el cielo se hacen aquí en la tierra. Y si queremos ver el reino de Dios avanzando en nuestras vidas, si queremos ver el reino de Dios tocando la tierra donde estemos, entonces tenemos que arrepentirnos. La palabra arrepentirse significa cambia tu forma de pensar. Ya dejamos de pensar, deja de pensar como el mundo y empezamos a pensar en otra forma. Empezamos a alinear nuestros pensamientos con la realidad del cielo. Dejamos de creer el reporte de las circunstancias. Dejamos de creer el reporte de las noticias. Dejamos de creer el reporte de la cuenta bancaria y empezamos a creer el reporte de Dios. Eso es lo que significa arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos y cambiar nuestra forma de pensar en lo que es el reino de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sufrimos aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, y el Dios que nos salvó nos llamó. No existe una clase de vida cristiana: bueno, soy salvo, pero Dios no me ha llamado. No. La verdad es que aquí dice que el Dios que nos salvó también nos llamó. Y la salvación es una salvación santa, que significa que somos apartados del mundo, caminando en el mundo, pero de una manera diferente, que tiene que ver con el reino de Dios, que tiene que ver con caminar en el mundo, pero separado, no físicamente, sino directamente involucrado en el mundo, pero caminando con la realidad del cielo, apartado, santo. Nuestra salvación es una salvación santa, pero nuestro llamado es un llamado santo. Los que Dios salvó, los llamó, y es por su pura gracia, no según nuestras obras, no porque somos buenos, no porque siempre hacemos las cosas correctamente, sino es por su pura gracia que nos llamó. Entonces te quiero decir, hay un llamado santo sobre tu vida. Dios te apartó para colaborar con Él en su reino. Entonces, ¿cuáles son las tres facetas del llamado? Comunión, comunidad y misión. Son tres facetas del llamado de Dios que cada uno de nosotros tenemos, y no podemos separar estas tres facetas. Van mano en mano.
Mira, vamos al Evangelio de Marcos otra vez. Marcos capítulo 3, comenzando con versículo 13. Después Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí en estos versículos vemos lo que realmente son las tres facetas de nuestro llamado. La primera cosa es la comunión. Somos llamados, la primera parte de nuestro llamado es pasar tiempo con el Señor y tener comunión con Él. Allí en versículo 13 dice: los llamó ¿a quién o a dónde? Los llamó así. ¿Para qué? Versículo 14. Estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviese con Él. Dios nos llamó para pasar tiempo con Él, tener comunión con Él. Jesús vino a este mundo y pasó 30 años en que realmente solamente no sabemos mucho. Algo que cuando fue pequeño lo llevaron a Egipto, luego regresó a Nazaret. Cuando tenía 12 años se quedó allí hablando con los doctores de la ley en el templo. Pero realmente no sabemos casi nada de los 30 años. Y luego comenzó su ministerio público y pasó 3 años con sus discípulos. Entonces 33 años que Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Tú crees que Dios, para hacer la obra de salvación, crees que hubiera sido fácil para Dios hacerlo en un día o 2 días en vez de tomar 33 años? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero ¿por qué tomó 33 años? Porque quería estar con nosotros. Eso fue un mensaje, el mensaje de toda la vida de Jesús. Dios estaba gritando, anunciando: quiero comunión con mi pueblo. Entonces nos llamó así, para estar con Él, para adorarle, para amarle. Esta es nuestra prioridad. Estoy muy obsesionado con la realidad que Dios es el Dios que está cabalgando sobre las nubes. Sobre las nubes. Él es el Dios que anda sobre las alas del viento. Nos está rodeando. Es un Dios que el mundo no puede contener, pero es un Dios cerquita. Es un Dios bueno que nos perdona. ¿Sabes qué? En tus momentos privados, empieza a leer la Biblia, empieza a leer las Escrituras, diciéndole como dijo el salmista en Salmo 104: oh, bendice alma mía Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. Se cubre de luz como de vestidura, que establece, versículo 3, sus aposentos entre las aguas, que pone las nubes por su carroza, que anda sobre las alas del viento. Luego versículo 14: oh Señor, tú eres el Dios grande que estás allí, pero también eres el Dios grande que estás aquí cerquita. Versículo 14: el que hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar su rostro, el pan que sustenta la vida. Señor, grande eres. Gracias por cada provisión. Tú, Señor, lo que necesito, tú siempre provees. Y terminas diciendo como en versículo 31: hoy, caray, sea la gloria
de Jehová para siempre. A Jehová cantaré en mi vida. Comunión, luego comunidad. Jesús llamó a los 12 así y vinieron a Él para que estuviesen con Él. Pero estaban con Él juntos con los demás. Sí, estoy seguro que los 12 cada uno tenía tiempo particular con Jesús. Pero más que nada pasaron el tiempo todos juntos con Jesús, que habla de comunidad. De hecho, en el el Evangelio pasaban tanto tiempo entre ellos, eran una familia por 3 años. Claro que sí, tenían contiendas a veces, discutían a veces, se ofendían entre ellos a veces, pero no se separaron. Y cuando Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, seguían viviendo en comunidad. De hecho dice en Hechos capítulo 2 versículo 46 que estaban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, la comunión, la comunidad, pero también la misión. Jesús estableció en Marcos 3, 14 a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mira, por algunos años yo les he estado diciendo que el tiempo está llegando, y quiero decirles que ha llegado. El tiempo ha llegado en lo cual que Dios va a empezar a hacer los milagros en las calles, en los negocios, en la tiendita, en las casas, donde sea, en las escuelas. El tiempo ha llegado cuando ya la gente no van a ir corriendo a un templo, una campaña para que el gran hombre de Dios pueda orar por ellos. El tiempo ha llegado en lo cual que Dios está diciendo: hijo mío, te he llamado para que puedas predicar y para que puedas imponer las manos sobre los enfermos para que se sanen. Y sí, los puedes traer al culto el domingo, pero ya entregado a Cristo, ya sano, ya libre, listo para adorar al Señor y celebrar. ¿Me estoy explicando? No es un deber, es un privilegio que Dios nos llamó a colaborar con Él en esta obra del reino. Ay, pero pastor, es que no puedo predicar. Un amigo mío dijo: los que quieren ser usados por Dios en el nuevo mover que ya está a la puerta, tienen que dejar a un lado su necesidad de predicar en el púlpito. Tienen que dejar a un lado su necesidad de ser protagonista. En otras palabras, predicar aquí sí hacemos, pero los púlpitos más importantes son los púlpitos no de madera ni vidrio, son los púlpitos que tienes en tu trabajo, en el hospital donde estás trabajando, en el consultorio donde estás trabajando, en el despacho donde estás trabajando, en el taxi que estás manejando, donde sea. Estos son los púlpitos más claves, más importantes, y ustedes son los que Dios ha llamado para entrar en sus púlpitos y ministrar. Hay púlpitos en los parques. ¿Sabes qué? Hay gente en los parques en el fin de semana que están jugando, caminando. Hay canchas donde están jugando fútbol. Pues vete
métete ahí y luego después de mostrarles tu talento o falta de, cuando todos están sentados descansando, entonces ahí empiezas a, no empiezas a decir, aquí dice Jehová. No. Por favor que no. Pero empiezas a plantar algunas semillas de tu Dios o su grandeza o lo que sea. Aún no tiene que decir nada a veces, pero tarde o temprano te van a preguntar. Esa es la misión que tenemos. Hemos sido enviados, y esa es parte del llamado de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Y te quiero decir que has recibido los dones del Espíritu Santo. Cada uno tiene un don del Espíritu Santo. Ay, pues yo no sé cuáles son los dones del Espíritu Santo que tengo. Ni modo, tienes dones del Espíritu Santo. Tienes el don de profecía, tienes el don de palabra de ciencia, tienes el don de sanidad. ¿Por qué? Porque tienes el dador de los dones morando en ti. Tienes la vida de Cristo Jesús en ti, y Él es el sanador, Él es el profeta, Él es el que declara el fin desde el principio. Entonces tienes los dones de Dios en ti, y cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La idea es de un mesero que está tendiendo la mesa. Los meseros siempre estaban allí esperando, vigilando. ¿Qué necesitan? Ay, este necesita té, tú necesitas carne, necesitas camarones, lo que sea. E inmediatamente llegaron para ponerlo en la mesa. Entonces nosotros entramos al trabajo, entramos la casa, entramos la casa de los vecinos, y estamos allí vigilando con una intencionalidad. Señor, ya tengo mi radar. ¿Cuál es la necesidad de las personas? Necesita esta persona sanidad. Ay, pero Dios no conozca a esta persona. Puedes acércate, habla. Y en un momento el Espíritu Santo te va a abrir la puerta. Aún tal vez vas a decir, mira, no te conozco, pero siento que Dios me está mostrando que necesitas sanidad en tu columna. Ay, sí, por favor. Entonces puedo orar por ti. Sí, por favor. La gente está dispuesta a recibir. Es que el diablo ha mentido y los religiosos nos han mentido diciendo, no, solamente los pastores pueden orar en el culto. No, ustedes pueden orar donde sea y ministrar la multiforme gracia. Puede ser que solamente necesitan una sonrisa, una palabra de ánimo, pero estamos ministrando la multiforme gracia de Dios como buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Y sabes qué? Cuando empezamos a administrar su gracia, cosas suceden. Pues otra vez, pastor, caray, no sé cómo hacerlo. Pues primero pasa tiempo con el Señor, luego pasa tiempo con los hermanos. Y saliendo de la presencia de Dios, saliendo de la presencia de los hermanos, estás llevando para regalar a los del mundo. En el Antiguo Testamento, como estaba hablando hace un rato, cuando la gente quería adorar al Señor, tenía comunión con Él, fueron al templo para hacer su sacrificio. Llevaron su sacrificio, la víctima. El sacerdote mató la víctima, derramó la sangre, puso la víctima sobre el altar y esperaban allí mientras el sacerdote hizo todo eso y se quemaba
el holocausto y subía el humo. Y cuando finalmente todo terminó, la gente salió y fue a la calle y fueron a una tiendita. Y cuando entraban en la tiendita no tenían que decirle: oye, Dios te ama, Dios tiene algo para ti. ¿Sabe qué? Entraban en la tiendita y la persona que lo estaba atendiendo sabía: esta persona ama a Dios. ¿Cómo? Porque el olor del altar les pegaba. Y la persona que lo estaba atendiendo estabas con el Señor. Hay algo diferente. ¿Puedes orar por mí? ¿Me explico? Cuando tenemos comunión con Él, llevamos su realidad a los otros hermanos, pero también la realidad, no una religión, a la gente del mundo. Y el rezo, y cuando empezamos a ministrarles, Jesús dijo: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En otras palabras, adoramos al Señor y luego cuando ministramos a los hermanos, ¿qué crees? Tenemos aún más comunión con el Señor. Cuando ministramos a los del mundo, ministrándoles, estamos en la presencia del Señor. Y allí salimos después de haber ministrado a esta persona animados. Caray, me siento mejor, me siento lleno de fe. ¿Por qué? Pues estaba con este mundano, pero estaba con el Señor, porque Él está allí también. Entonces, en el nombre de Jesús, yo declaro que ustedes, hijos de Dios, son los instrumentos, son los llamados de Dios, capacitados, ungidos por el Espíritu Santo para soltar el perdón del Señor, para soltar la gracia del Señor, para soltar sanidad, para soltar milagros, prodigios en las vidas de esta persona. En el nombre de Jesús yo lo declaro: unción, unción en cada vida. Y ustedes que están mirando, si estás mirando en la televisión, si tú tienes una necesidad, pon tu mano sobre el lugar donde te duele, donde la necesidad que tienes, y empieza a reclamar un milagro en tu vida. Si tú estás mirando en la televisión, si piensas: Dios puede usar a otra persona, pero a mí no me puede usar, pon tu mano sobre tu corazón y empieza a clamar y decirle: Señor, yo sé que he fallado, pero yo sé que tu llamado es por gracia, y yo recibo tu llamado, y yo declaro que tú me puedes usar, y yo me levanto y yo iré como un enviado a las calles de mi ciudad, y yo proclamo, Señor, que tú me vas a usar a mí. Yo lo proclamo en el nombre de Jesús. Así es, así es.